Dejaron atrás el río y el valle de tierras cansadas, la alta montaña habitada por el hielo y el viento, y entraron en ese mundo desconocido donde los cerros eran verdes y mullidos, y el aire húmedo y pesado. Les fue difícil vencer al árbol y a la lluvia, al calor y a la maleza. Domesticaron la tierra salvaje y estéril. Chachapoyas se llamaron. Por siglos lucharon contra la selva que quería recuperar espacios perdidos. En Pajatén, la naturaleza venció con el correr del tiempo. En la zona del Utcubamba, el hombre la doblegó. Y en esa lucha supo que un día vendría una nueva humanidad. Entonces decidió proteger a sus monarcas. Había que defenderlos de los que llegarían y preservarlos ante la naturaleza que buscaba vengar la humillación. Con porras y lanzas llegaron los enviados de un hombre llamado Pachacútec. Con espadas y cruces los de otro de nombre Jesucristo. Y allá, en lo alto los vieron, enormes, altivos, inaccesibles. Eran los Purumachus, los antiguos. En el departamento de Amazonas, entre los ríos Marañón e Imasa, en los Andes nortropicales, las profundas quebradas parecen vigilar el misterio de los sarcófagos o Purumachus. ¿Cómo hicieron anónimos embalsamadores para levantar 8 siglos atrás los enormes sarcófagos en la mínima cornisa de piedra? ¿Cómo lograron escalar la roca y quedarse en lo alto hasta el final del trabajo? Con la ayuda de andinistas, un juego de cuerdas y una plataforma de madera, la expedición científica encabezada por el arqueólogo peruano Federico Kaufmann Doig ¿acaso no estaba sino imitando la riesgosa tarea de los viejos chachapoyas? ¿Cuánto tiene? 2 metros. 1,80 marca. 1,86. 1,87. Esta momia ha estado en posición de cuclillas y envuelta inmediatamente en unos textiles de las llanas dobles, creo que número de 3, y esta a su vez estaba dentro del interior de este cuero o pellejo, que a su vez está envuelto por soguías. El conjunto estaba prácticamente intacto. Solo un sarcófago se había desplomado por algún sismo antiguo y otro estaba destrozado en su parte superior. El tiempo y el hambre depredador de aves de rapiña y roedores apenas si habían averiado los demás. En lo alto de la pared vertical de 30 metros, una gruta de poca profundidad, hecha por la mano del hombre, protege el conjunto.
Siglos de lluvia y humedad no pudieron por ello impedir que los purumachus siguiesen hasta hoy ocultando su misterio. El grupo de sarcófagos permanecía intocado hasta que lo abordaron las expediciones Antisuyo. Los arqueólogos consideran que los purumachus fueron construidos in situ. Se trata de grandes cápsulas hechas de arcilla y en el interior está la momia, exactamente como, colocada como las momias o los difuntos en la sierra y en la costa, o sea, sentada, y alrededor están sus pertenencias. El cadáver mismo está envuelto en diversos tejidos de algodón y, toda la momia está sentada sobre un petate de cuero. Cada sarcófago es coronado por una cabeza compacta y su diseño es copia de las máscaras funerarias, planas y de madera de otras regiones del país. Sobre la cabeza, una calavera mira la eternidad, como lanzando una advertencia. Los sarcófagos del Alto Amazonas son todos preincaicos y su antigüedad ha quedado fijada mediante el proceso del radiocarbono o carbono 14. Sabemos que se remontan al siglo XIII, es decir, a 1200, 1250, 1300 a lo sumo después de Cristo. Este cráneo pertenece a uno de los personajes que fueron colocados en sarcófagos. Está trepanado en dos partes. Hay una trepanación perfecta y acá una pseudo trepanación o no terminada. Tenemos otro material, otros objetos, como por ejemplo estas tallas de hueso. Fueron utilizadas en el arte textil, pero llevan en su parte superior unas talladuras. Por ejemplo, esta exhibe unas garras de tres garras. Y acá esta otro objeto de hueso muestra en talla un pájaro con las alas extendidas. El grupo de sarcófagos principal que hemos estudiado estaba prácticamente intacto y así lo hemos dejado. Sin embargo, tuvimos que recuperar algunos de los objetos que habían sido revueltos por las aves y por los roedores. Y es así como hemos traído al museo algunos de ellos. Estas cabezas pues no corresponden al grupo principal, son de otros grupos que han sido en tiempos no precisados, han sido depredados por los comarcanos en búsqueda de oro. Y ellos han dejado en algunos casos estas pesadas cabezas en el camino, ya no las han querido portar a su casa o en fin, y es así como estos objetos que estaban regados y se iban a destruir indefectiblemente con el clima, con las lluvias, han sido salvados por nosotros para su estudio. Y es así como podemos hoy día en el museo tener una idea exacta de cuál era la materia utilizada para los sarcófagos. Sabemos que es arcilla y que es una arcilla que está mezclada con paja para una mayor consistencia. Con el correr de los siglos, con la llegada de otras culturas y otros dioses, los lejanos descendientes de los chachapoyas parecen haber relegado la verdadera historia de los purumachus a oscuras esquinas de la memoria. Las historias de ese sitio, según referencia de nuestros padres, dicen que pues se embalsamaron en las chulpas pues los gentiles para no ver a cara de Jesús, además el castigo de nuestro Dios pues Padre Todopoderoso. Y entonces entre ellos Dios les castigó por esa ignorancia que ellos tenían pues de no querer ver la faz de nuestro Dios. Y entre ellos se embalsamaron en esas ruinas, en esas peñas, y ahí dice que lo devoraron los gallinazos, pues los buitres, que ahí los aves pues que son carnales, digamos, o sea, que devoran, pues. No sabía morir y vino un juicio, dice. Me han contado a mí también que vino un juicio
y por escaparse han ido a una peña a hacer sus cuevas. No sabían morir, se aumentaban semejante como hormiga, pues, ¿no? Entonces que hasta robaban tierras para sembrar sobre las piedras, a donde no había tierra. Por librarse de esas, se metieron así en unas falderías, en las peñas. El único que sé hoy. Los vivientes que había en esta zona, muchos se han multiplicado exageradamente y no había sitio donde vivir y ni para sembrar sus productos. Y de maneras que robaban, por decir, cierta cantidad de terreno y acomodarles sobre alguna piedra para sembrar algunas plantas y de esa manera poder satisfacer la hambre que tenían en aquellos tiempos. Y ni por eso tenían la suficiente economía para poder vivir. Pero llegó en el momento en que ellos ya iban a morir y tuvieron conocimientos al respecto de que vendría otra clase de humanidad y tendrían que encontrar los restos que ellos han dejado y han comenzado a destruir sus vasijas y todo utensilios de cocina y también otras cosas y han destruido todo y de maneras que ahora también no encontramos, pero estoy contando lo que sé hasta el momento y todo eso nomás. Pese a los caprichos de la memoria y el tiempo, los habitantes de los Andes nororientales guardan en sus casas, en cántaros y telares, en palabras y potajes, en viejas victorias sobre la dureza de la piedra, la antigua herencia de su origen andino. Otros lugares cercanos al enclave del grupo grandioso de Purumachus confirman que los enterramientos en lo alto de los farallones y la veneración andina a los muertos no eran prácticas aisladas en la zona. Otras paredes de piedra protegen a otros jerarcas y guerreros. Aquí, el acabado es más rudimentario. No hay el manto de blancos y ocres, ni los colores sobre el rostro, ni la calavera vigilante. Y en ocasiones, como aquí, en que un sarcófago se superpone a otro, parece olvidada la solemnidad de la muerte. En la parte alta hay una serie de construcciones a modo de casas, casas funerarias. Y es así como acá podemos ver reunidos dos fases, dos tipos de enterramiento distintas. Uno, el de las casas, como en Santo Tomás, donde adquieren su forma típica, su característica, su elegancia, y al mismo tiempo, reunidos en esta misma peña, están los sarcófagos. Hay varios tipos de sarcófagos. Tenemos en realidad todos los tipos reunidos aquí en Tingorbamba. El tipo Chipuric, el tipo, otros desperdigados por acá, un tipo sencillo, y hemos encontrado una superposición realmente. Se han olvidado de no han querido ya saber mucho de los enterramientos antiguos y sobre ellos han construido otros que son del tipo carajía, de otro tipo, estos tipos regios, elegantes de esculturas de barro funerarias con cabeza encima y con insinuación de los hombros. Es probable que estos sarcófagos correspondan a un estadio de desarrollo diferente al de los grandes Purumachus, pero también es probable que las diferencias de diseño, material y acabados estén vinculadas a una división jerárquica que se prolonga más allá de la vida. Ambas hipótesis pueden conjugarse y hallar un sustento aún mayor si se hace una observación comparativa de los diferentes tipos de sarcófagos encontrados en la zona. El Gran Purumachu,
Un sarcófago menor con la cabeza en la parte alta. Otro con el rostro asomando sobre el vientre. Un sarcófago que es solo una cápsula para conservar la momia. Y finalmente, el enterramiento simple en la piedra, como un nicho tapiado en el cerro. En los andenes que la selva devoró, en la humedad que hizo denso el aire, en vestigios que la tierra carcomió, se fue una parte de la historia de esos migrantes seculares. Pero otra quedó escrita en los misteriosos sarcófagos, en las viejas costumbres, en la vida cotidiana. ¿Quién sabe si en algún recodo de la memoria, detrás de retazos de mitos y recuerdos, algunos lugareños conserven imágenes de ese tiempo en que el hombre de los Andes doblegó a la selva, en ese proceso que nuestros arqueólogos han propuesto llamar serranización de la selva y que constituye su hipótesis central de trabajo? Las expediciones Antisuyo tratan de penetrar en esa historia desconocida de los Andes amazónicos, antes de que se pierda por siempre con los últimos chachapoyas.